Antonio. Bueno, fondos de alta rentabilidad por dividendo, ¿cómo lo están haciendo en este 2022? La verdad es que lo están haciendo muy bien. Quizás un pequeño paréntesis, nosotros en Morningstar tenemos 4 categorías de renta variable de alto dividendo, pues la de Europa, la de Estados Unidos, la global y una más marginal que es la de Reino Unido, pero bueno, en Reino Unido ahí están muy centrados en temas de dividendo a nivel particular, ¿no? Pues bien, si comparamos, por ejemplo, la categoría de Europa, lo comparamos con la categoría tradicional de renta variable Europa de gran capitalización, pues ahí las diferencias son notables en lo que llevamos de año. La categoría de alto dividendo, pues es verdad que pierde un 5%, pero pierde menos que la categoría tradicional, que pierde casi un 10%. Pero si nos vamos a Estados Unidos, ahí las diferencias son realmente pues, impactantes, hasta tal punto que desde el principio de año pues la categoría de alto dividendo gana en torno a un 2% en euros, mientras que la categoría tradicional, la de gran capitalización blend, como la llamamos nosotros, pues pierde un 10%. Lo que sí vemos es que hay una cierta semejanza en rentabilidad si lo comparamos con otra categoría que los inversores conocen bien, que es la categoría de value, ¿no? Si comparamos el Europa alto dividendo con el Europa value, pues hay pocas diferencias. Y lo mismo en Estados Unidos. Entonces uno puede decir, bueno, pues da más o menos lo mismo invertir en una categoría que en otra. Y no es así. Hay diferencias a nivel de carteras, porque si miramos, por ejemplo, la categoría de... Da igual Europa o Estados Unidos, es un poco lo mismo. Lo que vemos es que en la categoría de alto dividendo, pues ahí lo que es la finanzas está un poquito más representada, mientras que la energía pues está menos representada. Hay diferencias especialmente en estos dos grandes sectores, que ahí pues da la casualidad que uno lo ha hecho muy bien y otro lo ha hecho mal, ¿no? Entonces por eso las rentabilidades, si comparamos el alto dividendo con el value, pues son más o menos similares. Fernando, si las acciones que reparten alto dividendo son una buena opción en un entorno de alta inflación, ¿debería irse el inversor hacia allí? Mira, pues eso es una pregunta que ha contestado una gestora haciendo un estudio, la verdad es que brillante, desde el año 1927 hasta el 2021, que de hecho, pues primero señala que hay diferencias muy importantes. Por ejemplo, en el año 1927 el 70% de las acciones americanas repartían dividendo. Hoy en día apenas el 30% reparten dividendo. Pues bien, han intentado contestar a dos preguntas, la que tú me haces, es decir, ¿se han comportado mejor las acciones de alta rentabilidad por dividendo en entornos de alta inflación? La respuesta es no, no hay una diferencia significativa entre, por lo menos viéndolo a muy largo plazo, entre las acciones que reparten alto dividendo con las acciones tradicionales. Y luego también contestan a la pregunta de, bueno, pero ¿se comportan mejor en un entorno de subida de tipo de interés? Y aquí también no hay diferencia significativa, por lo menos según este estudio, entre las acciones que reparten dividendo y el resto del mercado, ¿no? Entonces, un poco interesante. Es verdad que la mitología popular dice que, bueno, pues en un entorno complicado como el que estamos ahora, de alta inflación, de subida de tipos de interés, hay que ir a sectores defensivos y especialmente que reparten alto dividendo. Pues bien, ese estudio de la gestora Dimensional pues muestra un poco lo contrario, ¿no? Que no hay una diferencia significativa entre segmentos del mercado, entre las acciones que reparten mucho dividendo y las otras que o no reparten o reparten poco. Muchísimas gracias, Fernando Luque, editor de Morningstar en España. Buen día, Fernando, buen negocio. Bueno, no te hemos oído, pero buen día, Fernando. 9:09 de la mañana vamos a la noticia de sostenibilidad y futuro de la mano de Naturgy. En Naturgy